Continuamos nuestro recorrido por las organizaciones del deporte en Venezuela. En esta oportunidad nos encontramos en Santa Ana de Coro, más conocida como Coro. Es una ciudad venezolana ubicada en el occidente del país. Es la capital del estado Falcón y del municipio Miranda, así como el principal centro cultural, histórico, artístico, educacional y político-administrativo de toda la región falconiana. Además, Coro es la primera ciudad fundada en Venezuela y la sexta ciudad más antigua de Sudamérica. Fue fundada el 26 de julio de 1527 y pronto celebraremos sus 500 años. En tal sentido, el propósito de esta investigación estará orientado a generar un constructo teórico sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela, haciendo énfasis en el deporte universitario, el deporte de alto rendimiento y de los subsistemas mencionados en la Ley Orgánica del Deporte, actividad física y educación física a fin de comprender la realidad encontrada. La investigación se realiza desde la perspectiva de los actores que ejercen roles jerárquicos con funciones de planificación, gestión y control dentro de estas organizaciones. El modelo de investigación estará soportado en la teoría fundamentada de los profesores Juliet Corbin y Anselm Strauss, la cual permitirá sistematizar los datos que se van obteniendo de la realidad. Este método se soportará en 4 grandes factores: el muestreo teórico, el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial, permitiendo encauzar una indagación sobre la cultura gerencial en este tipo de organizaciones, donde dimensiones como los valores, las creencias, las prácticas, herramientas, métodos y procedimientos empleados afloran tal cual se presentan, con sus conflictos y distorsiones en el más genuino discernimiento de los espacios y actores indagados, asumiendo una postura paradigmática e interpretativa. Asimismo, se empleará el método cualitativo, a fin de captar datos blandos para analizar su realidad, comprendiendo efectivamente lo que en ella acontece y para intervenir de manera más reflexiva. En definitiva, la entrevista se focalizará en conocer cuál es la visión con respecto al fenómeno objeto de tratamiento y cómo son los patrones de comportamiento a partir de 3 categorías previamente definidas: perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. Con esta visión y en este contexto se presenta nuestro trabajo científico denominado Cultura Gerencial en las Organizaciones del Deporte en Venezuela, con la convicción de que los hallazgos que se presentarán como resultado del proceso investigativo podrán traducirse en insumos para el necesario cambio organizacional, que apuntale a garantizar la viabilidad de dichas organizaciones del deporte, que hoy son protagonistas de un proceso inédito de transformación, generando al mismo tiempo la máxima satisfacción a ciudadanos. Soy el Dr. Sumar Gómez, director académico del Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, y desde el Gimnasio Cubierto Caballito Rosillo realizamos nuestra entrevista con profesionales de vasta experiencia en las organizaciones del deporte de alto rendimiento y deporte universitario en la ciudad de Coro. Comencemos. El Centro de Investigación y Estudios del Deporte le da la más cordial bienvenida al profesor José Reyes a nuestro centro de investigación. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros y que realmente muy agradecido por toda la logística y todo este trabajo que hemos venido realizando en el estado Falcón, inclusive y específicamente en Coro. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, Alfredo, de verdad un placer. Para mí es difícil llamarte Sumar, de verdad que me cuesta mucho porque desde que nos conocimos allá en el Zulia, año 91, exactamente, bueno, para mí ha sido siempre Alfredo. Pero bueno, de verdad agradecido por tomar en consideración dentro de tu investigación este pequeño pueblo que aunque fue la primera capital del país, todavía adolece no solo de una gerencia deportiva, sino más bien una gerencia general que pueda realmente llevarlo a donde se merece. Mucha gente con calidad humana, pero a veces el dirigente, digamos el dirigente político, porque a la final son los que están en el tope, ¿no? O sea, los que toman decisiones, se quedan cortos, se quedan muy corticos con el nivel de esfuerzo que hace el coreano
para desarrollarse a sí mismo y desarrollar, por supuesto, la ciudad, porque a la final cada esfuerzo que yo hago para desarrollar mi familia, eso va a generar un aporte a la ciudad. Pero insisto, pareciera que el dirigente no está a la altura del esfuerzo que hace cada uno de los ciudadanos de este pueblo. Profesor José Reyes, para iniciar nuestra entrevista del día de hoy, hay una pregunta muy importante que vamos a realizar. ¿Quién es José Reyes? ¿Cómo inició su trayectoria en el deporte, a nivel laboral, a nivel académico? ¿Nos puede contar a toda Latinoamérica y el Caribe, al estado Falcón y a Venezuela? Claro, yo fui un niño asmático. Un niño asmático, me costaba mucho hacer ejercicio, jugar. A veces lloraba en el frente de mi casa porque jugamos en la calle. Sin embargo, bueno, esas ganas de ser niño y de seguir jugando con tus amigos, me obligaba, a pesar a veces de estar en algunas crisis de asma, a hacerlo, ¿no? Y creo que eso mismo, ya con el conocimiento que he adquirido, entendí que eso fue lo mismo que me sacó de esa debilidad de los pulmones, porque bueno, el deporte contribuye a eso. Eso fue mis primeros contactos con la actividad física, con el deporte, estuvieron en mi barrio. A la edad de 4, 5, 6, 7 años, eso empezó allí. Posteriormente fui a un complejo deportivo llamado Los Niños Cantores, que quedaba como a 15 minutos de la casa donde yo vivía. Caminaba todas las tardes hasta ese sitio y regresaba ya tarde en la noche. A veces mi mamá me decía que si me podía llevar la hamaca y bueno, y me quedara, pues, o sea, porque de verdad que llegaba muy tarde. Pero bueno, era mi pasión. De verdad que el voleibol se convirtió en mi pasión y no fue, ahorita lo puedo analizar como mi pasión, pero definitivamente era mi pasión desde ese primer momento, cuando empecé a tener contactos en el complejo Los Niños Cantores del Zulia. Un complejo que se hizo, extraordinario complejo, había béisbol, había fútbol, había voleibol, baloncesto, futsala o futbolito, que era en ese momento, ¿no? Estamos hablando de tiempo atrás. Y allí comenzó entonces un contacto un poco más formal. Estaba en un club, se llamaba Ruiseñor, Delso Bermúdez era mi entrenador, y por allí comenzó estamos hablando de cuando tenía 13 años aproximadamente, y luego empecé, bueno, estando en el liceo, jugaba voleibol, estaba jugando las competencias que se hacían allá en Maracaibo por la asociación. Luego entré a la Universidad del Zulia a estudiar educación física. De hecho, yo no iba por educación física, iba por contaduría pública. Sin embargo, las circunstancias, en ese momento que me fui a inscribir no había cupo y la opción que me dieron fue educación física. Más por una presión familiar que por mi interés en esa contaduría pública. Mi interés estaba centrado en el deporte. Y casualidades de la vida, no había cupo, me dieron la opción en educación física y por ahí ingresé. Ingresé al programa de educación física allá en la Francisco de Miranda, a la licenciatura. Eso fue aproximadamente en el año 85 y en el año 92 pude egresar como profesional Exactamente, terminé en el año 91 mi carrera, pero el acto de grado fue en febrero del año 92. Cuando, por supuesto, también tuve la trayectoria de estar integrando el equipo de Luz, en voleibol. Allí compartí, bueno, contigo y con otros extraordinarios jugadores como Argimiro Palencia, Francisco López, Rerwin Cepeda. O sea, estamos hablando de voleibol de alto nivel. Y tuve ese privilegio de tener compañeros de estudio y de equipo de ese nivel. Eso me enseñó mucho, me enseñó muchísimo, aunque en ese momento, por supuesto, no lo veía. Era simplemente mi posición frente a la vida lo que me permitía asumir cada situación como un tipo de aprendizaje, que hoy lo puedo analizar así. En ese momento ni pendiente, simplemente era mi forma de asumir cada reto que tenía en la vida, ¿no? Bueno, después de eso yo me hice licenciado, evidentemente. Participé en competencias nacionales universitarias, fui campeón universitario, fuimos campeones universitarios en el año 91, excelente, fui subcampeón en el 90
Y bueno, ya en el año 94 yo no pude participar más en los Juegos porque ya había egresado. Ya había egresado de la universidad de Luz, ya había egresado de Luz y me vine a Falcón. Tengo que confesar, me vine detrás de una mujer. Estudiaba allá, era falconiana y decidimos que el que encontrara trabajo primero, el otro corría hacia donde estaba aquel. Y así fue. O sea, ella se vino para acá, Carmen, se vino para Coro, para su tierra, para su casa, y consiguió trabajo. Yo esperé hasta la última competencia que tenía que hacer en el año 92 allá, más o menos en noviembre, y el 22 de noviembre caí aquí como un clavel. Caí aquí a Falcón, y en el año 93 ingresé a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda como un entrenador deportivo. Las características del deporte en ese momento en la Francisco de Miranda estaban más centradas, de hecho era una actividad complementaria a las otras carreras que había, medicina, educación, ciencia de la salud, que tenía varias carreras, educación, que tenía varias menciones, y entonces se aprovechaban las actividades deportivas como medios de complemento. No estaba formalizado, no aparecía en certificaciones de nota, era simplemente como un acreditable. Se le daba un papelito, una constancia que el tipo había pasado la materia en deporte o había estado practicando algún tipo de deporte, y eso era como parte de los requisitos de egreso. Sin embargo, en la medida en que fue pasando el tiempo, estamos hablando del año 93, y así venía desde los inicios de la universidad, cuando el profesor Tito Guerra, preocupado y ocupado por la actividad deportiva, insistía a las autoridades de que eso era importante, sobre todo en la parte de medicina, que fue como los orígenes de la Francisco de Miranda. La Francisco de Miranda comenzó aquí con medicina, más nada. Y el profesor Tito Guerra se encargó de que el deporte llegara muy silvestremente, o sea, una cosa, como te digo, sin ningún tipo de crédito académico, nada de eso. Simplemente el muchacho tenía la opción de hacer alguna práctica deportiva, muy puntuales, muy pocas, había algo de voleibol, algo de esgrima. ¿Por qué? Porque eran las características de los entrenadores que estaban cerca. ¿Ya? Entonces eso fue como creando algunas opciones. Se creó así como se crean las líneas de investigación. Las líneas de investigación no se decretan, sino que se van creando en la medida en que van apareciendo investigaciones sobre esa línea. Entonces, bueno, mira, aquí hay tres investigaciones de gerencia. Pudiéramos estar hablando de una línea de gerencia. En el deporte fue más o menos así. Entonces, bueno, había un entrenador de esgrima y ese era el que aprovechábamos para que hiciera algo de actividad física y tal con la gente. Y ese entrenador, como tenía ese conocimiento, se iba por ese lado. El de voleibol hacía lo mismo, pero realmente los estudiantes de la Francisco Miranda lo que hacían era actividad física y lo llamaban deporte. En la medida que fue pasando el tiempo, ya cuando llega Manuel Chiquito, que estuvo también, ya lo entrevistaste, se empezaron a hacer algunos esfuerzos para que aquello dejara de ser un poco de informalidad para que fuera más formal, y pasó a tener créditos y pasó a formar parte de lo que fueron las certificaciones de nota que pedían los muchachos, y entonces tenían Deporte 1, Deporte 2 y Deporte 3, que es más o menos como lo llaman. Entonces, bueno, yo llegando acá, ingresé como entrenador de voleibol en la Francisco de Miranda, aunque comencé trabajando con baloncesto, pero como te digo, a nivel de educación física prácticamente. Pero mi pasión, por supuesto, estaba centrada en el voleibol, y aquí había un equipo de voleibol que tenía muchos años trabajando también. De hecho, participó cuando nosotros fuimos a los Juegos Universitarios. Ellos estaban allí en algún momento, lo que es que nunca jugamos contra ellos por cuestiones de torneo, pero ellos me comentaban que ellos nos veían a nosotros. O sea, no es que nosotros veíamos a ustedes. De hecho, cuando veíamos a Vinicio, ellos me lo nombraron con características, atacar, se tiene que ser principal, decían ellos. Entonces, resulta que Vinicio estaba en el banco, ¿no? Entonces, todo este tipo de anécdotas empezaron a generar un contacto entre ese equipo de voleibol que estaba acá y yo. Y ellos dijeron, bueno, queremos darle la oportunidad a este nuevo que llega para que nos dirija. Y de verdad que fue una experiencia extraordinaria. Esa fue mi primera experiencia como entrenador de voleibol, con gente que prácticamente tenía mi edad. Tenía yo 25 años, yo tenía jugadores que tenían 24 y 23 años, entre otros, pues.
entre algunos. Y toda esa experiencia me permitió a mí aprender muchas cosas, muchísimas cosas, en cuanto a la organización del deporte, a lo que tiene que ver con el desarrollo del mismo deporte desde lo más incipiente que hay en alguna organización para entonces poderlo llevar a estadios muy altos. Una universidad que no se conocía desde el punto de vista del voleibol llegó a ser referencia a nivel nacional, pudiendo tranquilamente ganarle equipos de mucho renombre. A Luz, o sea, Oliver Ferreira una vez me dijo: no te voy a invitar más nunca para acá, porque resulta que te invito, le gano a los que invito, a los otros que invito y vos me ganás a mí. Algo así, ¿no? O sea, como era Oliver. Conociste a Oliver y era muy directo en esas cosas, pero estaba jugando. Me ayudó mucho. Oliver me ayudó mucho para que eso sucediera, porque yo aquí no jugaba con nadie. Mis muchachos no tenían fogueo de nada. Mientras la ULA hacía giras por Colombia, yo hacía giras por Punto Fijo a jugar con unos tipos que nada, no nos dejaban mucho. Posteriormente a eso, ya como entrenador, eso fue más o menos hasta el 2000, yo nunca he dejado de ser entrenador, ojo, pero cambió el rol en el año 2000 porque las autoridades nuevas me llamaron para que fuera director de deporte. Digo, bueno, eso me lo habían ofertado a mí cuando llegué por primera vez, pero en esa primera vez yo dije que no, porque consideraba que un tipo con mi edad, con 25 años, no tenía la madurez suficiente como para afrontar un cargo como eso, y creo que fue la mejor decisión que tomé. Me contrataron como entrenador y listo, y eso para mí funcionó. Pero en el 2000, yo ya con 35 años, 34 años, 35 años, tomé la decisión de que sí, esto es mi trabajo, ahora sí estoy dispuesto a llevarlo a cabo, y funcionó muy bien. O sea, empecé a tomar decisiones, había un equipo de trabajo, algunos se sintieron un poco golpeados, pero bueno, la empatía y algunas estrategias, yo leo mucho, me gusta mucho la psicología, leo bastante, y sabía que algunos elementos que podía implementar con ellos, hacerle reconocimiento, invitarlo a que participara en la organización de cosas, darle responsabilidades que realmente le gustaran y estuvieran que tuvieran afinidad a lo que ellos les gustaba hacer dentro del deporte, por supuesto, ¿no? Y dentro de la universidad. Eso me permitió ir ganando ese reconocimiento de la gente que trabajaba conmigo. Mira, cambiarle la situación laboral de profesores que tenían medio tiempo aquí, entonces medio tiempo en otro trabajo, eso no les permitía dedicarse exactamente a la universidad. Todas esas decisiones empezaron a dar resultados. ¿Por qué? Porque se pudieron colocar coordinadores que realmente coordinaban, se pudieron colocar gente que realmente tenía pertinencia por lo que estaba haciendo, no tanto todavía por la universidad, sino más bien por lo que hacían. El que estaba en el fútbol estaba dedicado al fútbol, el que estaba en el baloncesto estaba dedicado al baloncesto, y eso fue dando dinamismo. Y pienso que la universidad, aunque ya venía con Manuel creciendo, creo que entre el 2000 y el 2007 la universidad subió mucho a nivel deportivo, llegando a ser campeonas en softball, estar entre los primeros 5 puestos del voleibol, ya en competencias que fueron importantes, nacionales. Entonces, ese trabajo de la Dirección de Deporte también me dio la oportunidad de crear el programa de Educación Física. El programa de Educación Física que hoy por hoy ha formado más de 2.000 estudiantes, 2.000 profesionales en la educación física, lo escribí yo. Fue un llamado que me hizo la rectora, María Elvira Gómez, en ese momento, de la Francisco de Miranda, quien me dio la oportunidad de ser director de deporte, y me dijo que qué posibilidades había de crear un programa para formar profesionales en educación física. Bueno, lo que hay es que escribirlo. Y yo llamé a un grupo de personas para que pudieran contribuir conmigo, pero entonces todos esos proyectos son un poco complicados porque son como sueños. Entonces la gente se desmotiva, pero bueno, yo para adelante, ¿no? Era una tarea que ya me la había metido en la cabeza y le fui dando hasta que le di forma en el 2003
presento el proyecto ante el Consejo Universitario. El Consejo Universitario le da el visto bueno y se envía a la OCSU. Por acá estuvo el profesor Richard Bolívar a hacer una evaluación de todo esto, porque esos son procedimientos que sigue la OCSU. Eso se envía a LUZ, de hecho en LUZ, una de las correcciones que envían, una de las sugerencias, no son correcciones, son sugerencias de parte de ellos, porque son decisiones de nosotros si lo hacemos o no. Pero una de las sugerencias venía de parte del profesor Manuel Rodríguez Bonito, mi profesor de baloncesto en LUZ. Y así Richard Bolívar también nos dio una sugerencia, él vino a hacer la evaluación y eso nos permitió que en el 2006, ya después que se le hacen todas las correcciones, de hecho era una carrera para 5 años y desde la OCSU nos dieron 4 años. Bueno, con la gente de currículum hicimos los ajustes necesarios, o sea, tuvimos que apretar algunas cosas, porque no queríamos sacar nada, pero tuvimos que apretar algunos contenidos allí y pudimos crear la carrera en 4 años, una licenciatura en 4 años en Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo en la Francisco de Miranda. En el año 2006, eso se presentó en el 2003, la evaluación de 3 años, en el 2006 se aprueba no solamente la carrera de Educación Física, se aprueban otras carreras de música y se creó también la carrera de biomédica. Y no recuerdo si se amplió la carrera que era tecnológica o técnico superior en gerontología, que es inédita en Venezuela, y se crea la licenciatura, o sea, se amplía, se presentaron todos esos proyectos. La universidad lleva una proyección muy buena en todo este tipo de cosas académicas. Pero bueno, en el ámbito deportivo, ese fue un aporte que yo hice. Posteriormente, con todo este trámite bueno, ya tenemos la carrera de Educación Física, pero ¿qué va a pasar con el que salga? Ahí sí fue una ocurrencia mía, siempre buscando hacer algo, y creé el programa de Maestría en Gestión y Planificación Deportiva de la Francisco de Miranda. Entonces ya nosotros tenemos en la Francisco de Miranda un programa de pregrado que forma licenciados en Educación Física y tenemos una maestría que forma magíster en Gestión y Planificación Deportiva. Esos son trabajos que yo he venido haciendo. Estuve como coordinador también de la maestría y hasta ahorita, bueno, llegó un momento en que dije, bueno, hasta aquí ya yo creo que hay que darle paso a otro. Tuve 9 años en eso y prácticamente cargaba el escritorio, la lacto, la secretaria arriba, ¿no? Pero bueno, ahí dándole hemos formado muchos magíster también y esos son aportes interesantes. Cuando se hizo el programa de Educación Física aquí en la Francisco de Miranda, en Fundefal habían 150 entrenadores y habían solo 15 licenciados y ninguno era de Educación Física, sino de Educación Integral o en otra cosa. Profesionales 15, los demás eran de bachiller hacia abajo, algún técnico, sin menospreciarlo, ojo, porque en su área eran excelentes. Puedo mencionar, por ejemplo, a un Rosendo Pérez, que lastimosamente muere en manos de Lampa por estar taxiando. ¿Por qué? Bueno, porque había que buscar alguna solución a lo económico, ¿no? Pero resulta que es una referencia, es como el padre del taekwondo en este estado. Sí, pero el tipo, en vez de estar investigando, estudiando y seguir formándose, tenía que taxiar porque, bueno, ya que eso te dice una realidad de la que vivía el entrenador. ¿Qué pasaba entonces? Esta carrera debería venir un poco a reconocer a estos profesionales que no habían tenido oportunidad de irse al Zulia, porque posiblemente yo no hubiese podido estudiar Educación Física si viviera aquí, por cuestiones económicas. Pero yo estaba en el Zulia, yo era de allá, yo estudié allá. Pero no mucha gente se puede ir para allá, o se puede ir para Lara, o se puede ir para Caracas a estudiar en otra parte. Que considero fue lo que pasó con muchos entrenadores en el estado Falcón, pero que eran baluartes, o sea, gente de nivel, gente que sacaba muchachos que podían estar en la selección nacional. Te puedes imaginar si esos entrenadores los hubiésemos cuidado, dándoles formación, cuidándolos para que pudieran seguir investigando y probando cosas dentro de su disciplina deportiva. Pero bueno, esa fue más o menos la inquietud de crear un programa de Educación Física y posteriormente uno de maestría.
Y bueno, esa es mi realidad. En este momento, aparte de eso, entrando a otros estadios de la realidad, yo prácticamente estoy jubilado en la universidad, no lo digo muy duro porque no me gusta, no quiero estar jubilado de verdad, de hecho no estoy haciendo ningún trámite para eso, que tomen la decisión ellos. Sigo asesorando al programa, a la dirección de deportes, sigo asesorando al programa de educación física, porque son mis alumnos. O sea, el detalle es ese, que han sido mis alumnos los que ahora dirigen eso, y eso es tremenda satisfacción para mí. En este momento cambié como el foco, ¿no? Entendí que dentro del 100% de la población mundial pudiéramos tener que un 7% de atletas de alto rendimiento. Sí, puede ser, pero hay 93% de humanos que necesitan hacer actividad física y que no tiene nada que ver con el deporte competitivo. Tiene que ver con lo recreativo, tiene que ver con el hobby, tiene que ver con simplemente desestresarse. Entonces, en este momento yo formo parte de un equipo que está en Maracaibo. Es un médico del estilo de vida, Jorge Palencia, también es médico cirujano, de estético, hace cirugía, cambia senos, etcétera, etcétera. Ese es su medio de vida. Pero bueno, Jorge estudió estilo de medicina, el estilo de vida, la medicina del estilo de vida, y estuvo buscando a alguien que lo apoyara en la parte de actividad física. Se encontró en las redes sociales a José, lo llamó, tenemos ya casi 12 años, ya no somos empleados, trabajadores, ya somos hermanos prácticamente. Hemos pasado un mes en la misma casa, comiendo y desayunando, pues nos paramos a las 4:30 de la mañana a trabajar, porque teníamos que estar grabando desafíos, grabando cosas, videos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha sido una experiencia extraordinaria, saber que podemos ahora revertir enfermedades y que la actividad física, hoy por hoy, en el año 2019, que la catalogaron como la cura milagrosa, ellos se dieron cuenta ahora, eso muy empíricamente yo lo sabía hace muchos años, pero bueno, ya la ciencia dijo, mira, definitivamente la actividad física es la cura milagrosa porque impacta positivamente, tomando en consideración la relación dosis-efecto, en más de 20 enfermedades, donde se incluye, por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de mama, pero está la hipertensión y la diabetes, que prácticamente en este momento hoy son pandemias. La obesidad, que ya no es una condición que te lleva a hacer enfermedad, a generar enfermedades, sino que es propiamente una enfermedad porque la grasa es una hormona, prácticamente te genera hormonas. Y si esa grasa está descontrolada, evidentemente te va a generar hormonas descontroladas, y eso es lo que te enferma. Te enferma el estómago, te enferma el intestino, te enferma el cerebro, etcétera, etcétera. Aparte de eso, bueno, la alimentación y todas estas cosas. Nosotros manejamos 3 claves fundamentales, aparte de lo del sueño y la cosa, pero lo que es la alimentación, la actividad física y el manejo de emociones son 3 claves fundamentales para el bienestar de la gente. Y ahorita estoy en ese mundo. Por supuesto, sin descuidarme del voleibol. Sigo entrenando voleibol, sigo haciendo voleibol. Pero ese soy yo. Lo que sí me gusta es que ya pero no me vayan a llamar. Bueno, ahorita estoy haciendo el doctorado en ciencias gerenciales, pero miren, cuando ustedes me vean por la calle, llámenme José. Yo soy José, el papá de Ángel y José, que son 2 morochitos de 11 años. Ese soy yo, que juego con ellos, que me los monto encima todavía. ¿Por qué? Porque me mantiene bien la actividad física. Pero es así como me gusta que me vean. Ni que me llamen profesor, nada de eso. Eso para mí no es importante. Lo importante es el compartir con la gente. Bueno, gracias por escucharte. Me emociona mucho escucharte porque tú y yo hemos sido compañeros de equipo, sí. Hemos sido también compañeros de estudio, hemos sido compañeros también en esta parte de la investigación, de la gerencia, y me enorgullece mucho escucharte detenidamente por toda la historia que nos has contado. Pero también es importante saber que también nos impacta en todo el desarrollo profesional la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física. ¿Qué opinión te merece esta ley que nos rige en nuestro comportamiento diario en las organizaciones del deporte? Sí.
Mira, Alfredo, yo tengo mis críticas a la ley del deporte porque creo que vino como o sea, se viene como amoldando a un sistema que ya existía. O sea, en vez de crear una ley que permita mejorar lo que existía, te estoy hablando de mi percepción, ojo. Por ejemplo, yo no creo mucho que en este país el tema de las asociaciones privadas, deportivas, yo no sé si ese es el foco, yo no sé si ese es lo que realmente debe funcionar. Pero la ley lo que ha hecho es tratar de amoldarse a lo que ya existía y no darle como un vuelco a lo que realmente debería hacerse. Insisto, es mi percepción. Y ahora te explico por qué. Yo creo más en comisiones deportivas para el alto rendimiento, por deportes. Yo creo más en escuelas deportivas por deporte. Yo creo más en ir a los barrios y generar actividades que te permitan entonces ver dónde está el talento y que haya una estructura posterior que realmente pueda, porque no solamente hacer la actividad y bueno, hicimos la actividad y hubo 1000 muchachitos, sí, pero ¿qué vas a hacer con los que vas a seleccionar? Entonces esa otra parte yo no la veo, sino que seguimos insistiendo en lo mismo, bueno, el alto rendimiento y la cosa, y bueno, hay que promocionar el deporte y eso lo hacen las asociaciones, pero todo desvinculado, partidos en pedazos. Mira, tan partidos en pedazos que nosotros empezamos la ley, por ejemplo, con la clasificación de unos conceptos que tienen que ver, entonces te dicen que el atleta es una cosa, el deportista es otra, el participante es otra, el instructor es una cosa, el entrenador es otra. O sea, empezamos a dividir gentes. Y eso puede tener, desde el punto de vista teórico, pudiera tener un sentido. O sea, bueno, lo puedes clasificar, pero a la final, un entrenador es un entrenador. Esté trabajando con gente que lo que quiere es mejorar su condición física, su salud, o esté trabajando con alto rendimiento. Un deportista, mira, el que juega softball los fines de semana, porque es lo que hace, sigue siendo un deportista. Eso no implica que porque yo esté jugando softball el fin de semana y me definan como deportista, en cualquier momento no pueda llegar a ser un integrante de la selección nacional. Entonces, a mí me parece que esos conceptos lo que hacen es enredar cosas que de repente en otros países eso no tiene ningún sentido. Tú le dices, bueno, mira, que es un deportista, que es un atleta en Ecuador, es lo mismo. Ya, entonces son retóricas. Y el otro elemento mucho peor, o sea, peor porque entonces allí entran, en este caso no tiene nada que ver recursos, pero el otro elemento es la clasificación, por ejemplo, de deportes. Entonces tienes deporte escolar, deporte indígena, deporte comunal, deporte militar, deporte universitario, deporte no sé qué cosa. O sea, son una serie de deportes que lo que hace es que entonces este tiene un pote de dinero, este tiene otro pote de dinero, este tiene otro pote de dinero. Y son tan poquitos que no alcanza para nada. Cuando tú dices, bueno, deporte comunal, deporte escolar, pero ¿quién hace deporte comunal si no son los mismos niños que están en la escuela? Y el que no esté en la escuela, que vaya para la escuela. Entonces, no gastes dinero en deporte comunal, gasta dinero en deporte escolar. Y así de repente una escuela puede recibir, aunque sea 1 o 2 pelotas, para que hagan actividad física o hagan deporte. Pero cuando tú empiezas a dividir tantas cosas y le tienes que dar un poquito a cada uno, diluyes el esfuerzo. Entonces, hay juegos nacionales, hay juegos nacionales comunales, juegos municipales comunales, juegos escolares municipales, y todas esas organizaciones es plata. Todo es recurso económico. Si nosotros pudiéramos hacer un esfuerzo de agrupar, mira, por categorías, por ejemplo, el deporte militar, ¿qué diferencia puede tener del deporte universitario? Inclúyelo en el deporte universitario y ya, y que participen como una universidad más, si es que esos son, que tienen ciertas características diferentes, porque son castrenses, porque ellos hacen este tipo de cosas, pero los deportistas, la realidad es que cuando vas a los juegos deportivos militares, tú encuentras a los estudiantes de las universidades, y eso lo vivimos nosotros, gente que participaba en los juegos militares, que salían de las universidades para jugar allá, y viceversa. O sea, entonces creo que cuando hacemos todas esas divisiones en la ley, lo que hacemos es darle cuotas de poder a mucha gente, que por supuesto se basa en la ley para pedirla, aquel que tiene la habilidad, pero no está generando un esfuerzo real que realmente aporte a que el deporte
suba. Porque a la final, si tú te pones a ver, tienes un deporte de alto rendimiento, tienes un deporte de masa, y con eso sería suficiente. Lo que tienes es que buscar las alternativas para que entonces pueda desarrollarse en la masa con la gente que realmente debes desarrollar. Porque, Alfredo, mira, el deporte es hobby, el deporte es deporte, es alto rendimiento, es competencia, es negocio, el deporte es pasión, el deporte es todo. Porque entonces hay gente que lo hace por hobby, pero hay gente que lo hace por negocio, hay gente que lo hace porque quiere competir. Son infinidad de cosas. Imagínate lo que tiene en la mente un gerente deportivo cuando tiene toda esta gama de posibilidades, pero que a veces los esfuerzos que hace por cuestiones de presupuesto no le alcanzan. No puede ni siquiera tener un asesor que realmente a un gerente le abra las posibilidades de ver toda esa gama de posibilidades que tiene para que el deporte realmente genere o tribute al desarrollo de un estado. Por esas mismas divisiones que se generan hasta desde el punto de vista teórico en una ley, que yo realmente, fíjate, nosotros hicimos una revisión de esa ley serán 6 meses, puede ser. Nos llamaron de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón porque ellos querían hacerle alguna adaptación a la ley y tal, porque lo del fondo del deporte, ese es el punto, fondo del deporte, ese es el elemento clave. ¿Qué es el fondo del deporte? El pote donde llegan todos los impuestos que por ley se le aportan, por no llamarlo de otra manera, aportan las empresas al deporte. Entonces creo que es el 0.5% de una forma y es un poquito más o menos de otra forma. O sea, hay varias cláusulas allí que permiten que ese pote que se maneja a nivel del IND y del ministerio entonces desde allá en teoría se reparte. Acá se quería hacer como especie de un análisis y una propuesta nueva sobre esa misma ley, pero prácticamente los cambios que se generaron a nosotros como universidad nos llegó casi en el segundo análisis. Cuando nosotros vimos los análisis de los anteriores, lo único que se centraban era que querían manejar el fondo. De lo demás, ni pendiente, o sea, ni comentario. Entonces, es ahí donde está el foco. Porque la gente que está a nivel alto lo que quiere es manejar recursos, pero manejarlos igual que siempre. Yo decido, y eso no es así. O sea, yo no veo la gerencia desde ese punto de vista. Aquí, en esta realidad, y por eso te digo que creo más en las comisiones deportivas, por deporte, y creo más en las escuelas, porque es que así deberíamos nosotros desarrollar la ley. Que las escuelas deportivas que se forman en Curaçaíto, porque las características de los niños que hay allá te dan para crear escuelas de boxeo, o de pesas, o de lucha. Bueno, esas escuelas hay que atenderlas con ese fondo, pero que eso esté en la ley, pero clarito, o sea, sin dudas. O sea, no, bueno, se va a promocionar el deporte. No. La escuela deportiva se va a desarrollar de esta forma y los aportes del fondo van a ser estos, para que realmente el entrenador sepa a qué atenerse. No que dentro de la ley hayan redacciones que lo que buscan es confundirte o no dejarte nada claro y dejárselo a la discreción de quien la maneja. Entonces, el recurso lo maneja quien o lo distribuye según el criterio de quien está en ese momento de turno. Y eso es un gran problema. Y eso está en la ley, o sea, eso está ahí. Eso no lo podemos negar. Entonces ellos tienen donde soportar. Fíjate, en esa ley, en una nota que se escribía en ese tema del fondo, se decía que, bueno, que había la posibilidad de que parte de esos recursos se pudieran apoyar al deporte profesional. Es al contrario. El deporte profesional tiene que venir a apoyar al deporte aficionado, porque es así como debe funcionar el deporte profesional, que genera recursos con publicidad, con inversiones, creación y construcción de instalaciones. Eso es lo que hace el deporte
profesional. Pero no, aquí, o sea, si en algún momento había la necesidad, bueno, aquí hay equipos profesionales que los muchachos pueden tener 6 meses sin cobrar, ni medio. ¿De dónde crees que iban a salir los recursos si le ponen la mano a ese recurso? Y es ahí donde está el gran problema, porque entonces las leyes te dejan muchas cosas sueltas y se manejan en función del criterio de quien la interpreta. Y listo. Y esa es mi posición frente a la ley. Creo que si no llegamos realmente a trabajar con la realidad que tenemos y realmente a ocuparnos, aunque eso entraría como un tema más de cultura y de estrategia, pero para cerrar ese punto de la ley, Alfredo, me gustaría decir que si nosotros no entendemos que un gerente deportivo no puede seguir respondiendo a la línea del partido, sino más bien a un criterio de crecimiento de la actividad deportiva en el Estado, no vamos a desarrollar el deporte. Profesor José Reyes, como usted muy bien sabe, el Centro de Investigación y Estudios del Deporte ha venido desarrollando nuestra investigación en Latinoamérica y el Caribe. Esa investigación arroja una serie de datos y lo hemos analizado y lo hemos agrupado en 3 dimensiones: el perfil gerencial, la característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. ¿Qué opinión se merece usted con respecto al perfil gerencial, donde luego de lo que hemos escuchado de su parte, hemos podido tener la posibilidad de formular una pregunta? ¿Cuál sería, desde su perspectiva, el perfil gerencial deseable para las organizaciones del deporte en Venezuela? ¿Y qué le faltaría a ese perfil deseable para ser exitoso en nuestras organizaciones del deporte en Venezuela? Claro. Alfredo, mira, el problema es que eso está escrito. O sea, el perfil gerencial, el perfil de un líder, eso todo está escrito. O sea, hay estudios que vienen, mira, desde muchos años atrás, que nos establecen líderes transformadores, líderes laissez-faire o líder autocrático. Mira, hay infinidad de criterios y de conceptos, pero cuando los investigadores tratan de hacer esos estudios y dividen cosas, es para tener un mejor análisis de la cosa. Por ejemplo, poco a poco se ha venido desarrollando el tema de que es mucho más productivo desarrollar un ejercicio, estoy hablando de deporte, en este momento estoy hablando de actividad física, de entrenamiento, pero es para ejemplificar, que te desarrolle por lo menos el 1% de la flexibilidad en el mismo ejercicio, el 1% de la fuerza, el 1% de la resistencia, el 1% de la resistencia anaeróbica, ¿ya? Es mucho más efectivo. Todas las investigaciones, la evidencia científica está diciendo que es mucho más productivo para un deportista hacer esa división que ponerlo a entrenar pesa 1 mes, o 2 meses, o 3 meses, y después trabajar la velocidad como era el esquema anterior. Pero eso lo que permitió fue desarrollar conceptos que te permiten analizar un poco más con detenimiento lo que sucede en el cuerpo. Pero cuando lo llevas al cuerpo no puedes separarlo, porque el cuerpo se da completo. Cuando nosotros hacemos esta analogía, cuando yo la hago para referirla a lo que es el perfil de la gerencia, del gerente, evidentemente es que podemos dividir en muchas partes las características del tipo, las características que necesita, pero realmente nosotros necesitamos gente honesta, comprometida, disciplinada y que responda realmente a un criterio de desarrollo del deporte. Si nosotros no podemos amalgamar una persona que tenga esa disciplina por la tarea, ese compromiso con la meta y que tenga la honestidad suficiente para entender que está puesto allí para poder servir para que el deporte se desarrolle, sino que se va a desarrollar el mismo, difícilmente vamos a tener un perfil gerencial ideal. Mira, así lo escribamos donde lo escribamos.
porque el gerente se puede saber toda la bibliografía de cuáles son las características que tiene que tener, de ser empático, de hablar bien, de comunicarse bien con la gente, pero si al tipo le falta pasión y le falta honestidad, y además no responde al criterio de desarrollo del deporte, sino al criterio de lo que diga la línea del partido, estamos mal, estamos muy mal. Y es lo que ha venido sucediendo. Mira, pienso que eso es una realidad no solo de Falcón, creo que es una realidad que sucede en Venezuela, pero hay estados donde se marca más la situación. Pero ese tema de que yo tengo que responder primero a la línea del partido que a la línea del desarrollo del deporte, eso no se va a casar nunca, nunca, porque evidentemente las decisiones cuando van ceñidas a la línea del partido están más ceñidas a buscar mantenerme en el poder. Cuando el criterio es más técnico, más de desarrollo realmente de la actividad que yo realizo, a veces tengo que tomar decisiones que no son tan populares, pero hay que hacerlas, ¿ya? Como por ejemplo aquí sucedió en el año 96 más o menos, un profesor que llegó a la dirección de Fundefal, o sea, a la presidencia de Fundefal, y tomó decisiones y dijo, bueno, yo voy a hacer un concurso para que los entrenadores que entren acá sean todos profesionales. Por la ley eso lo provee la ley de administrativa, o sea, tienes que tener personal que esté egresado de una universidad. Y él quiso hacer eso, de hecho lo hizo. Creo que no duró después de eso 3 meses. Fuera. Yo participé en esos concursos, yo quedé en esos concursos. Y yo no trabajé nunca con Fundefal porque no se permitió. Ojo, no era que me interesaba mucho trabajar con Fundefal. Me da igual. O sea, yo tenía mi trabajo en la universidad, pero yo quería aportar al voleibol. Esa es mi pasión, eso ha sido mi pasión toda la vida. Y a veces, y así hay muchos. Ahí está el caso de Luis Pérez. Es un señor apasionado, es un señor que podía tener la camioneta cayéndosele los pedazos, pero él montaba 30 muchachitos en la parte de atrás de su camioneta porque tenía que ir a entrenar. Entrenaban y ahí cargaba todo y de ahí mismo se los llevaba y los repartía por su casa. Eso es pasión. Pero Luis, máximo una asociación. Pero llegar a Fundefal, llegar a una dirección de alto rendimiento, no, nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Habría que revisar un poco esas razones. Pero creo que el problema es que, de hecho, yo hago una metáfora cuando se habla de cambios en Fundefal, y yo lo digo claramente, ¿no? Ahí lo que hacen es que los meten a todos adentro, cierran las puertas, y agarran el edificio y lo mueven. Donde caiga, ese es el tuyo, ese es tu puesto. Es algo así, o sea, agarrar a toda la gente, la metes un poco de silla y entonces le das un cargo a cada silla, los mueves, así como cerramos las llaves la caja de llaves del carro, que a veces no entra, entonces yo tengo que cerrarla obligado, hasta que acomode y la puedo cerrar. Es más o menos así, esa es la metáfora que yo siempre he hecho. De hecho, una vez escribí algo sobre el deporte y que el deporte es como una fiesta sin anfitrión. O sea, es una fiesta donde todo el mundo quiere participar, pero no hay nadie que responda por nada. O sea, dale que no importa. Y creo que lo referí la noche que estuvimos en el live. Mira, te encuentras situaciones donde hay un grupo de atletas que entrenan durante un año o más. Muchachos que vienen, dejan sus pueblos para venir acá a pasar ciertos trabajos. Y llegado el momento del viaje, no se hicieron los viáticos del chofer y no viajan. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero eso es parte o falta de liderazgo coherente, de una gerencia coherente, de una gerencia que realmente trabaje por el objetivo que tiene, no por los objetivos que hay aquí. Estos se tienen que cumplir porque sí. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese entrenamiento de los muchachos? ¿Que el chofer tuviera viático? No, que ellos fueran a la competencia. Y todo lo demás tiene que ser una consecuencia. O sea, todo tiene que funcionar en función de este objetivo. Si hay alguien que está fuera de ese foco, mira, hay que encarrilarlo.
Si el administrador que tenía que hacer los viáticos no entendía que esos muchachos tenían que viajar, hay que encarrilarlos y tiene que haber consecuencias, pero no las hay. La gente sigue siendo la misma, sigue estando en los mismos cargos, entonces siguen sucediendo las mismas cosas y el deporte sigue sufriendo lo mismo. Muchachos que no terminan de tener la vestimenta para competir, muchachos que no tienen una buena alimentación para prepararse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjate, si el foco dentro de una organización deportiva es la competencia, no hay otra. O sea, cuando hablamos de competencia, es la competencia. Todo lo demás tiene que tributar a eso. A mí me da igual si la gente de administración cumple sus metas. O sea, a mí me da igual. Él verá cómo las cumple. O sea, yo le voy a dar opciones para que las cumpla. Es su deber cumplirlas. Pero todo eso que la haga, lo que haga administración, lo que haga almacén, lo que haga compra, lo que haga, tiene que tributar es a esto. Y eso es transversal. Eso tiene que estar claro en la organización. Y es lo que muchas veces no sucede, pero eso es ¿por qué? Porque desde el liderazgo no se genera esa transversalidad, porque no se da el ejemplo. Porque muchas veces el mismo líder que aguanta eso, porque han habido casos. Entonces, nada, esa es la realidad que tenemos. Creo que eso se casa un poco con la cultura, un poco con el sistema de gestión que se tiene, se casa con todo. Por eso te digo que es tan difícil dividir la práctica. Claro, la teoría está dividida. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende un poco mejor, pero en la práctica es muy dinámica, muy diferente, muy compleja. Profesor José Reyes, luego de haber escuchado esa descripción del perfil gerencial en nuestra primera dimensión, vamos con una segunda dimensión sobre la característica de la cultura organizacional. Es decir, ahora vamos a ver quiénes integran, el comportamiento de quienes integran esa organización. Nos vamos a adentrar a la organización. Y allí surgen una pregunta. ¿Cuál es la característica organizacional del deporte en Venezuela desde su perspectiva, también desde el Estado Falcón, pero también cómo operan esas organizaciones según su experiencia? Sí, bueno, hablar de cultura, tenemos que partir del hecho de que no podemos hablar de que hay o no hay cultura. Hay cultura. O sea, independientemente de la que sea, siempre va a haber cultura, porque la cultura es comportamiento, es accionar. Y cuando tienes gente o tienes seres humanos involucrados en un procedimiento, evidentemente hay conductas que se van a manifestar dentro de esa cultura o dentro de esa organización. Evidentemente va a haber una cultura. Ahora, que esa cultura sea apropiada, para no decir buena o ni mala, apropiada o efectiva para lograr el objetivo o la misión y la visión de esa organización, es otra cosa. O que realmente más bien contribuya a lo contrario, que más bien vaya hacia atrás, que no permita realmente conseguir ese objetivo. Eso sería lo que habría que analizar. Pero cultura la va a haber. ¿Por qué? Porque hay gente involucrada y la gente es cultura. La gente trae creencia, conocimiento, trae hasta complejos dentro de sí, porque todos tenemos de alguna manera todo ese cúmulo de experiencias y de lo que te enseñaron en la casa y de lo que te enseñaron en la escuela o de la organización deportiva de donde vienes o de la institución de donde trabajaste primero y después caíste acá. Traes una serie de conductas que son aprendidas, evidentemente, y eso se va a reflejar dentro de la organización donde vayas a estar. Volvemos a insistir, el tema es que la cultura organizacional desde el punto de vista teórico puede estar muy bien definida porque hay gente que ha estudiado estas cosas, pero vuelve a ser lo mismo, o sea, son conceptos muy analíticos que permiten más o menos tener una idea de lo que puede ser la cultura. Pero cuando nosotros nos adentramos dentro de la organización, por ejemplo, yo acabo de terminar mi tesis doctoral y yo encontré conceptos, por ejemplo, como gerencia desenfocada.
O sea, eso puede ser un término de la cultura que se maneja dentro de las organizaciones deportivas del Estado Falcón, porque fue donde hice mi trabajo. Una gerencia desenfocada significa, para mis informantes clave, una presidencia de la Fundefal o Fundefal, que es como la gobernación del deporte en el Estado, por un lado, y la asociación deportiva de cualquiera de las disciplinas deportivas por otro. Las organizaciones deportivas haciendo esfuerzo para poder tener un entrenador que se tiene que pagar con recursos propios de los papás, porque son los principales financiadores del deporte menor, de la masificación, porque realmente recursos desde Fundefal no había para llevar a las asociaciones. Por ejemplo, por decirte algo, yo te puedo contratar a alguien, pero no como entrenador, sino como auxiliar médico, porque no tengo para entrenadores. O sea, son cosas que yo no alcanzo a entender dentro de una organización deportiva, porque eso es como si yo tengo una empresa que hace relojes y yo tengo plata o dinero para contratar a un señor que me va a hacer el servicio de limpieza, pero no tengo para contratar un relojero. ¿Cómo no puedo ajustar elementos que me permitan entender que mi foco es el entrenamiento deportivo? Lo demás es apoyo, pero mi clave dentro de la organización tiene que ser el entrenamiento deportivo. Eso es la cultura que se maneja. O sea, todas esas conductas, que fíjate lo difícil que puede ser realmente encauzarlas en una sola, porque son diferentes elementos que se van presentando que te dicen cuál es la cultura. Viáticos que no salen, planes operativos que se generan de una organización hacia la gerencia del deporte del Estado que no se cumplen, planes operativos que de alguna manera tienen una cantidad de dinero más o menos definida, porque de eso se trata, pero que realmente no llega ese presupuesto a las asociaciones. Entonces tienen que empezar a hacer una serie de inventos y terminan haciendo ¿qué? Generando una competencia, que son las que tienen que competir y en las que tienen que ir a competir, y el poco recurso que les dan lo utilizan para ir a competir. Pero no hay preparación, no hay masificación, no hay formación del entrenador, nada de eso, aunque esté en el plan operativo. Esa es la cultura, esa es la cultura que se practica, porque realmente no hay, como te decía, en esta línea, cuando el foco es que es la competencia, todo lo que va por aquí pareciera no tributar a esto, porque no se entiende. Entonces, todo lo que sucede acá, que es cultura, evidentemente, de cada uno de los departamentos que intervienen en eso, y que la cultura debería ser, mira, todos tenemos que estar enfocados en que el atleta vaya a la competencia y vaya bien. Pareciera que eso no se entiende. Esa es la cultura que existe. Entonces es una cultura donde el departamento de administración lo que está es pendiente de ahorrar, pero no de solucionar. Es una cultura donde el departamento donde están los insumos deportivos, que no se lleven nada, porque tengo que guardarlo, porque eso hay que tenerlo para algo especial. Pero los muchachos adoleciendo de implementos. Y así cada uno de los elementos, porque no estamos claros, no tenemos foco en el cliente, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en uno de los principios de la calidad de esta organización ISO 9000 o las normas ISO, donde uno de los principios es foco en el cliente. ¿Quién es el cliente del deporte? El entrenador y el atleta. Primero el atleta y el entrenador. Pero si nosotros no nos enfocamos en ellos dos, ¿cómo logramos que ellos estén satisfechos y puedan lograr los objetivos para los cuales se creó esta organización? Esta organización no se creó para darle trabajo al administrador, no se creó para darle trabajo al que trabaja con el depósito, el de almacén o al de compra. No, se crea para desarrollar el deporte. Lo demás es apoyo, porque los procesos claves de la organización evidentemente están centrados en que haya competencia, de que haya deportistas trabajando, que haya entrenamiento, que haya desarrollo deportivo.
Lo demás es administración o planeación, que es, digamos, la parte gerencial, y los otros procesos que son de apoyo, donde entran todos estos elementos que te estoy diciendo de administración, etcétera, etcétera. Pero el foco es el deportista y el entrenador, el entrenamiento. Y si esto no tributa a eso, no tiene razón de ser. No tenemos, ¿para qué tenemos esto? Pero eso se genera en una cultura deportiva, o sea, realmente enfocado en el deporte. Si no tenemos ese foco, nada, no hay nada que hacer. No habría una cultura que tribute a ese desarrollo. Está tributando a otra cosa, pero no al desarrollo deportivo. Excelente. Para todos los que nos están escuchando en este momento por nuestro canal en YouTube, queremos recordarle que hemos venido desarrollando desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte nuestros artículos científicos, pero también nuestros libros dirigidos a la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Latinoamérica y el Caribe. En el año 2022 publicamos Cultura Gerencial en las organizaciones del deporte en Latinoamérica y el Caribe, un proceso que se vino desarrollando durante la pandemia y que tuvimos la cercanía con muchos actores sociales de la gerencia del deporte en Latinoamérica. En el año 2023 publicamos nuestro libro Cultura Gerencial en las organizaciones del deporte en Ecuador, basado también en nuestra investigación durante años en el país de Ecuador. Ahora nos encontramos en el estado Falcón, también recorriendo Venezuela para escribir nuestro libro en el año 2024 sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela. Queremos invitarlos a todos a que puedan entrar a nuestro canal en YouTube, donde ustedes pueden observar, escuchar y conocer a los diferentes actores en toda Latinoamérica, pero también pueden entrar a nuestras redes sociales de investigación, que allí ustedes van a poder leer nuestros artículos científicos y nuestros hallazgos sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte. Profesor José Reyes, nuestro trabajo que hemos venido desarrollando en el país, en Venezuela, nos lleva a una tercera dimensión. Allí hemos agrupado una serie de preguntas, la cual es la siguiente: ¿cómo usted definiría la concepción de la cultura gerencial? Y para terminar esta pregunta, ¿existe o no cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela o en el estado Falcón, según su experiencia? Sí. Bueno, mira, insisto, ¿no? La cultura gerencial definitivamente existe porque definitivamente se gerencia de una o de otra manera. O sea, hay procesos, en teoría la gente tiene un sistema de evaluación de algunas cosas, pero de que eso esté tributando al desarrollo del deporte, eso habría que medirlo. Y es más o menos lo que tú estás haciendo, ¿no? Realmente porque a la final, si tú tienes una organización, la tienes que gerenciar. Bien, mal, poco, mucho, con pocos recursos, sin muchos recursos. Eso es una realidad, está allí. Y utilices un balance scorecard, o utilices un justo a tiempo, o utilices cualquier otro sistema de gestión, que hay infinidad de sistemas de gestión, el que apliques, independientemente del que apliques, aunque solo utilices el sentido común, si no estás centrado y enfocado en lograr el objetivo final y todo lo que hagas tribute a él, no vas a tener cultura gerencial. Entonces, la concepción está partiendo de esa base. Si yo encuentro una realidad y quiero cambiar esa realidad, mis estrategias gerenciales tienen que tributar a ese objetivo final. Y cada una de las tareas que yo realice en este procedimiento tienen que hacerme lograr este objetivo. Si no, yo tengo que revisar por completo todo mi proceso o decir, doy un paso a un lado porque realmente no puedo con esto. Esa debería ser la actitud coherente de un gerente que realmente, por supuesto, tal vez estoy siendo un poco drástico, ¿no? Pero mira, si el resultado fue
del 50% hacia abajo de lo que previste, mira, da el paso al lado. Ahora, si tu resultado generó un 60-70%, vamos a darte otra oportunidad. Pero si los resultados de lo que has venido aplicando, y como te digo, puedes aplicar un balance scorecard, puedes aplicar un justo a tiempo, puedes aplicar cualquier sistema de gestión que apliques. El sentido común, insisto, con sentido común, una madre actúa sobre los pocos recursos que tiene en su casa y le da de comer a sus hijos. ¿Y cuál es el objetivo? Que sus hijos se desarrollen, los lleva a la escuela, les da de comer, con sentido común. Pero ¿qué es lo primero que tiene una madre? Amor por lo que hace, honestidad en la repartición de los recursos que tiene. Eso es lo que necesita el deporte, que realmente haya gente que lo quiera, que realmente desee su desarrollo y pueda entonces ordenar una serie de actividades que le permitan, que no son clave, que son fundamentales, son buenas, son importantes, pero no son la clave. La clave está acá. Y así yo logre muchos resultados en esta tarea, y muchos resultados en esta tarea, y muchos resultados en esta tarea, pero se me cayó este objetivo, yo no estoy siendo efectivo ni eficiente con lo que estoy haciendo. Y es ahí donde tenemos que hacer la revisión. No es posible que nosotros sigamos invirtiendo dinero en diferentes cosas, en juegos comunales, juegos escolares, pero el resultado al final en el alto rendimiento es el mismo. Estamos perdiendo con Colombia, que está aquí mismo. Estamos perdiendo con México. Estamos perdiendo con Panamá. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, porque a la final la concepción de la cultura organizacional, la que estamos ejecutando, no está dando los resultados que deseamos. Porque posiblemente en cada uno de los actores que está dentro de esa organización deseamos que los muchachos ganen, pero no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, esa concepción tenemos que revisarla, porque realmente no está dando los resultados que queremos. Profesor José Reyes, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias y de toda tu experiencia. Te felicito. Muchas gracias. Un orgullo haber estado aquí contigo este tiempo, escuchando tu experiencia, tu formación. Me alegra mucho escucharte. Desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte te queremos hacer entrega de nuestra carpeta. Es una carpeta que la utilizamos también para todo nuestro proceso de formación, capacitación, todo este trabajo que realmente venimos sosteniendo. En la carpeta vas a poder leer nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, es decir, quiénes somos y hacia dónde vamos. Profesor, aquí está para que usted... Y una libreta para unas notas importantes. Unas notas, ¿no? Importantes para que realmente lo pueda usted tener para en su biblioteca, poderle hacer uso de este trabajo académico que viene desarrollando. Unos minutos entonces para que te despida de toda nuestra audiencia en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, de verdad que muchas gracias al CIED, al Centro de Investigaciones de Estudios del Deporte, por esta oportunidad. He venido siguiendo a Alfredo, a Sumar, por mucho tiempo, de verdad. De hecho, una vez que estuvo aquí en mi casa de visita, estuvimos por allá por los Locos de la Vela. Tengo fotos todavía donde cargaba a mis hijos de caballito, porque estuvimos disfrutando esos momentos. De verdad que muchas gracias, Sumar, y a todo el equipo que te acompaña de este trabajo que vienes haciendo. Esto no hace unos días, esto hace tiempo ya, y sé lo difícil que puede ser hacer este tipo de cosas y organizaciones fuera de tu país. No es fácil, porque hasta dentro del país a veces es difícil. Y bueno, de verdad que complacido con lo que organizamos. Creo que en unos 3-4 días que conversamos por teléfono, creo que el aporte que dieron los profesores Luis, Tarcisio y Manuel te sirvan realmente para lo que estás emprendiendo, lo que estás haciendo ahora, y conocer un poco más la realidad de la gerencia deportiva en Venezuela.
nada, conmigo a la orden, de verdad que para lo que sea, con la misma disposición que viste que pudimos organizar acá esta actividad, lo que sea que podamos hacer, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la idea es aportar a que el deporte se desarrolle independientemente de las situaciones que haya en el país y todo lo demás. Y esa siempre ha sido mi proyección, ese ha sido mi foco siempre. Mejorar, mejorar, mejorar cada vez. Muchas gracias por todo, ¿verdad? No, gracias a ti. Vamos. Gracias a ti. Ahora nos vamos a despedir acá, José, a nuestra audiencia en Latinoamérica y el Caribe, con nuestra señal de costumbre, nuestro pulgar arriba. Muchísimas gracias. Hemos finalizado nuestro recorrido por ahora acá en el estado Falcón. Muchísimas gracias, profesor José Reyes, y a todos nuestros invitados en el municipio de Carirubana, en Punto Fijo, y también acá en la ciudad de Coro. Muchísimas gracias y hasta luego. Nos seguimos viendo por toda Venezuela. Saludos. Chao, saludos. Hermano. Muchas gracias por todo. ¿Vale? No, vale. Para eso estamos. No se preocupe que eso... Claro.